desde colosales muros de hormigón que cortan los cauces de los ríos, hasta arcos gigantes que se elevan hacia el cielo. El genio humano ha levantado estructuras que domestican la fuerza de la naturaleza y cambian para siempre el rostro del planeta. Ante ustedes, 15 de las presas más grandiosas del mundo, donde la fuerza del agua se convierte en energía de la civilización y la escala de las soluciones de ingeniería asombra la imaginación. La corona del genio ingenieril humano. La presa de las Tres Gargantas, en el río Yangtze, la mayor obra hidráulica de la Tierra. Su historia comenzó mucho antes del primer hormigón vertido. El sueño de domesticar el Yangtze apareció ya a comienzos del siglo XX, cuando los ingenieros chinos apenas empezaban a debatir la posibilidad de controlar las impredecibles inundaciones del gran río. Ese sueño tomó contornos reales en la década de 1950, cuando Mao Zedong anunció la intención de construir la presa más grande del mundo. Pero solo décadas después, en 1992, el proyecto recibió la aprobación oficial del gobierno, y ya 2 años más tarde, en 1994, comenzó la construcción, que se convirtió en uno de los proyectos más colosales de la historia de la humanidad. La creación de la presa de las Tres Gargantas se convirtió en una auténtica epopeya. Para liberar espacio para el gigantesco embalse, fueron reasentadas más de 1 millón de personas, y bajo el agua quedaron cientos de aldeas y decenas de monumentos históricos. Los trabajos se realizaron en 3 etapas, desde la construcción de presas temporales hasta la instalación de colosales turbinas, cada una de las cuales pesa cientos de toneladas. La estructura se extiende a lo largo de más de 2,3 kilómetros, con una altura de aproximadamente 185 metros, y para su construcción se requirieron más de 27 millones de metros cúbicos de hormigón. Para comprender la escala, esa cantidad bastaría para colocar un sendero de 3 metros de ancho alrededor de toda la Tierra, 4 veces seguidas. La potencia total de la central, más de 22.000 megavatios, generados por 34 gigantescas turbinas. Anualmente produce alrededor de 100.000 millones de kilovatios hora de energía, lo que la convierte en la mayor central hidroeléctrica del planeta. El costo del proyecto superó los 28.000 millones de dólares, pero su precio real es mucho mayor. La presa cambió para siempre el ecosistema del Yangtze, inundó biotopos raros, interrumpió la migración de peces y alteró las condiciones climáticas de la región. No obstante, para China las Tres Gargantas se convirtieron en símbolo de ambición, fuerza y superioridad tecnológica. Es un proyecto que dividió opiniones, pero que entró para siempre en la historia como prueba de que el ser humano es capaz de someter a una de las mayores corrientes de la Tierra. Y, quizá, al mirar estos gigantescos muros de hormigón, se pueda entender. A veces los verdaderos milagros no los crea la naturaleza, sino el ser humano que se atrevió a imitarla. En el sur de la severa Siberia, donde las montañas cortan el cielo y el río Yenisei se abre paso entre rocas, se alza una de las obras hidráulicas más poderosas del planeta, la central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya. Esta legendaria presa, considerada la 9ª por tamaño en el mundo, se convirtió no solo en una fuente de energía, sino en un símbolo de la potencia técnica de Rusia. La construcción comenzó en 1968, cuando la Unión Soviética necesitaba energía para los crecientes gigantes industriales de Siberia. Ya 10 años después, en 1978, la presa fue terminada. Para su levantamiento se emplearon 6,5 millones de metros cúbicos de hormigón, y el costo de la construcción se estimaba en aproximadamente 5.000 millones de dólares, un dinero colosal para aquella época. La central tiene una potencia de 6.400 megavatios y está equipada con 10 turbinas, cada una de las cuales es capaz de abastecer a toda una gran ciudad. La electricidad de la central Sayano-Shushenskaya hoy asegura el funcionamiento de fábricas, plantas, barrios residenciales e infraestructuras en todo el sur de Siberia. El iniciador de la construcción fue Nikita Khrushchev, un líder que veía en la hidroenergía el camino hacia la independencia y la superioridad tecnológica de la URSS. En la época de la Guerra Fría, cada megavatio de potencia tenía importancia, no solo económica, sino también política. Esta presa se convirtió en parte del orgullo nacional. Su silueta incluso adornó un billete ruso, recordando el tiempo en que el país literalmente construía su futuro con hormigón y acero. Y aunque hoy su destino no está exento de dificultades, con averías, reparaciones y modernizaciones,
La central Sayano-Shushenskaya sigue siendo un monumento a la voluntad humana y a la audacia de la ingeniería, elevándose sobre el Yenisei como un gigante pétreo que contiene a la naturaleza. Si soñaste con ver las maravillas salvajes de la Amazonia, aves raras, majestuosos jaguares y selvas tropicales interminables, sin duda debes mirar hacia Brasil. Pero entre toda esa riqueza natural, se oculta una de las creaciones de ingeniería más grandiosas del planeta, la presa de Tucuruí, levantada en el río Tocantins, en el estado de Pará. Esta gigantesca central hidroeléctrica ocupa el cuarto lugar en el mundo por potencia, y su historia constructiva se remonta a la década de 1970. Las obras comenzaron en 1975 y concluyeron hacia 1984. El objetivo principal era claro: aprovechar la fuerza de las aguas turbulentas del sistema amazónico para abastecer de electricidad a las ciudades y a la industria en acelerado desarrollo del país. Hoy, Tucuruí es capaz de entregar 8.300 megavatios, lo que la convierte en uno de los proveedores clave de electricidad de Brasil. Para crear el gigantesco muro de hormigón, se requirieron 20 millones de metros cúbicos de hormigón, un volumen colosal que por sí mismo refleja la escala de la gesta de ingeniería. Sin embargo, el destino de este proyecto no fue despejado. La presa trajo no solo energía, sino también controversias. Durante la construcción quedaron bajo el agua vastas tierras y, junto con ellas, aldeas, tradiciones y las vidas de miles de personas. El reasentamiento de las comunidades locales destruyó el modo de vida habitual, privó a la gente de sus lugares natales y de antiguos ritos. De hecho, junto con el agua se fue toda una parte del patrimonio cultural de la región. Y aún así, Tucuruí sigue siendo un poderoso símbolo del progreso y de la voluntad humana. Su embalse se convirtió en un mundo nuevo, con nuevos ecosistemas, nuevas especies de peces y aves, e incluso un nuevo destino turístico. Así, la naturaleza y el ser humano, aunque no sin dolor, encontraron aquí su nueva forma de coexistencia. En la frontera entre Brasil y Paraguay, entre densas selvas tropicales, fluye el poderoso río Paraná, una arteria que alimenta la vida de toda una región. Precisamente aquí se extiende una de las maravillas de ingeniería más asombrosas de la humanidad, la presa de Itaipú, que impresiona por su escala, su potencia y su historia. Alguna vez, aquí vivieron pueblos originarios que durante siglos pescaron en las aguas transparentes del Paraná. Más tarde llegaron exploradores, misioneros y, después, constructores para levantar lo que cambiaría el rostro de la región para siempre. La idea de construir la presa apareció ya en la década de 1960, cuando dos países decidieron unir esfuerzos por un futuro común. La construcción comenzó en 1975 y ya 9 años después, en 1984, el proyecto fue concluido. Esta presa de arco-gravedad impresiona por sus dimensiones: altura de más de 190 metros, longitud de más de 7,5 kilómetros. Itaipú se convirtió en una creación conjunta de dos estados, una encarnación de la cooperación internacional. El acuerdo firmado entre el presidente brasileño Emílio Garrastazu Médici y el líder paraguayo Alfredo Stroessner determinó que ambos países compartirían no solo los gastos, sino también los beneficios. Y esos gastos no fueron pequeños, alrededor de 19.500 millones de dólares. Pero el resultado fue grandioso. La potencia de la central asciende a más de 14.000 megavatios y la generación anual alrededor de 90.000 gigavatios hora. En la presa operan 20 turbinas y cada día produce tanta energía que alcanzaría para iluminar todo un planeta durante 2 días. En la construcción se utilizaron 12 millones de metros cúbicos de hormigón y el embalse, conocido como Lago Itaipú, se extendió por más de 800 kilómetros cuadrados, inundando valles, bosques y aldeas enteras. A pesar de las consecuencias a gran escala, el reasentamiento de miles de familias, la pérdida de territorios naturales y la desaparición de algunas especies animales, Itaipú se convirtió en el orgullo de la región. Hoy a su alrededor se desarrolla el ecoturismo, se crean reservas naturales y centros para la conservación de la biodiversidad. La presa de Itaipú no es simplemente una fuente de energía. Es una ilustración viva de cómo dos pueblos lograron unir esfuerzos por una gran causa, transformando un río impetuoso en símbolo de fuerza, progreso y cooperación. Regresamos a la severa Siberia, donde los vientos fríos traen el olor de coníferas y metal, y el río Angará brilla bajo el sol como un espejo líquido.
Precisamente aquí, entre extensiones interminables, se alza la central hidroeléctrica de Bratsk, uno de los símbolos más reconocibles de la ingeniería soviética y la 11ª presa más grande del mundo. Su construcción comenzó en 1954 y concluyó 10 años después, en 1964. Fue una época en la que la Unión Soviética aspiraba al liderazgo tecnológico y la central de Bratsk se convirtió en su orgullo, la encarnación de la fe en que el ser humano puede someter a la naturaleza. La presa se eleva a una altura de más de 120 metros y se extiende a lo largo del río por 4 kilómetros, una estructura colosal imposible de abarcar con la mirada. En su construcción se emplearon 4,5 millones de metros cúbicos de hormigón y hoy sigue asombrando por su monumentalidad. La central de Bratsk desempeña un papel clave en el suministro de electricidad de toda Siberia Oriental. Su potencia alimenta plantas de aluminio, complejos de la industria forestal, minas y ciudades enteras. Sin ella, la vida en esta región sería imposible, pues es precisamente ella la que proporciona energía, calor y el desarrollo de la industria. Gracias a la central, en Siberia crecieron nuevas ciudades, aparecieron miles de puestos de trabajo y el nivel de vida de las personas mejoró notablemente. Pero, como muchos proyectos grandiosos del siglo XX, la central de Bratsk alteró el equilibrio natural. La creación del embalse influyó en el curso del Angará, provocó cambios en el ecosistema y exigió programas especiales para la protección de las reservas de peces. No obstante, la central de Bratsk no es solo una presa, es toda una época, congelada en hormigón. Recuerda un tiempo en que la ingeniería era un sueño, y cada turbina, un símbolo de un futuro en el que creyeron millones. Ahora nos trasladamos a Turquía, a tierras que alguna vez llamaron la cuna de la civilización. Aquí, en el río Éufrates, se encuentra la presa de Atatürk, una de las obras hidráulicas más grandes de Oriente Medio y orgullo de la ingeniería turca. El río Éufrates alimentó desde la antigüedad a Mesopotamia, el territorio donde nacieron las primeras ciudades, la escritura y la cultura. Precisamente aquí, a finales del siglo XX, Turquía decidió levantar una estructura que no solo domaría al río, sino que también daría un poderoso impulso al desarrollo de toda una región. La construcción comenzó en 1983 y se prolongó casi 10 años, hasta 1992. La presa tiene una altura de más de 165 metros y una longitud de más de 6 kilómetros, y en su construcción se emplearon 27 millones de metros cúbicos de hormigón. Esa cantidad colosal de material la convirtió en una de las mayores estructuras de hormigón del planeta. El proyecto se convirtió en parte de un amplio programa de desarrollo del sureste de Turquía, lanzado bajo la inspiración de las ideas de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca moderna. Se concibió como clave para la independencia energética y la estabilidad de la agricultura regional. La central hidroeléctrica de la presa genera alrededor de 2.500 megavatios de energía, operando con 8 potentes turbinas. La electricidad de la central de Atatürk alimenta millones de hogares, fábricas y empresas por todo el país, ayudando a Turquía a reducir la dependencia del carbón y del petróleo. Pero la importancia de la presa no se limita a la energía. Aporta agua a vastas zonas agrícolas, convirtiendo tierras áridas en valles fértiles. Sin embargo, este progreso también tuvo un precio. Miles de personas fueron reasentadas y bajo el agua quedaron asentamientos antiguos y monumentos arqueológicos. A pesar de ello, Turquía considera a la presa de Atatürk no solo un objeto de ingeniería, sino un símbolo de su resurgimiento nacional. Un puente entre la historia y el futuro, donde agua y hormigón se unieron al servicio de la vida. El siguiente gigante nos espera en China. En el río Hongshui, en la pintoresca provincia de Guangxi, se eleva la presa de Longtan, una de las obras hidráulicas más poderosas del planeta. Ocupa el tercer lugar en el mundo por potencia instalada y se construyó en plazos récord, solo 8 años, de 2001 a 2009. El proyecto unió varias metas a la vez: lucha contra inundaciones, abastecimiento de agua, riego de campos y, por supuesto, generación de electricidad. La potencia total de Longtan, 22.500 megavatios, y dentro de la presa trabajan 9 gigantescas turbinas que aseguran ininterrumpidamente energía a las provincias del sur de China. En su construcción se emplearon más de 11 millones de metros cúbicos de hormigón, y el costo total del proyecto se estima en aproximadamente 8,9 mil millones de dólares, una suma enorme incluso para China.
La presa de Long Tan se convirtió en una parte importante de la estrategia del país para la transición a fuentes renovables de energía y la reducción de la dependencia del carbón. Proporciona luz a millones de hogares, sostiene centros industriales y ayuda a desarrollar la economía de la región. Pero junto con el triunfo técnico, llegaron pruebas. La creación del embalse inundó vastas tierras, provocó el reasentamiento de aldeas enteras y el cambio de ecosistemas. Sea como fuere, Long Tan se convirtió en símbolo de la China moderna, poderosa, decidida, pero que aún busca el equilibrio entre progreso y naturaleza. Bienvenidos al corazón del antiguo Egipto, al majestuoso Nilo, el río que dio vida a toda una civilización. Aquí, entre extensiones desérticas, se eleva una de las construcciones más impresionantes del siglo XX, la alta presa de Asuán, símbolo del poder moderno del país de los faraones. Su construcción comenzó en 1960 y concluyó exactamente 10 años después. El objetivo era grandioso: domar las eternas inundaciones del Nilo, asegurar a Egipto agua para riego, regular el caudal y, por supuesto, generar electricidad. La presa se extiende por 4 kilómetros, su altura alcanza 110 metros y su anchura en la base, casi 1 kilómetro. Es una de las estructuras más grandes del mundo, tanto por volumen como por significado. La central hidroeléctrica de Asuán tiene una potencia instalada de más de 11.000 megavatios, operando con 12 gigantescas turbinas que proporcionan energía a una parte significativa del país. Pero su importancia va mucho más allá de la energía eléctrica. La presa cambió el propio rostro de Egipto, transformó desiertos en tierras fértiles, dio a los agricultores la posibilidad de cosechar todo el año y aseguró al país una fuente estable de agua. Para su construcción se utilizaron 43 millones de metros cúbicos de hormigón y el costo del proyecto ascendió a aproximadamente $1.000 millones, una cifra verdaderamente astronómica para aquellos tiempos. La financiación procedió de diversas fuentes, desde el presupuesto egipcio y créditos internacionales, hasta ingresos obtenidos tras la nacionalización del Canal de Suez. El iniciador del proyecto fue el presidente Gamal Abdel Nasser, para quien la presa se convirtió en un asunto de orgullo nacional. Simbolizaba una nueva era de independencia y de fuerza, cuando Egipto decidía su propio destino. Hoy la presa sigue desempeñando un papel enorme. Protege al país de inundaciones, alimenta los campos, ilumina ciudades y da vida a millones de egipcios. Pero, como cualquier intervención grandiosa en la naturaleza, el proyecto cambió el ecosistema del Nilo, afectó a la pesca y a los procesos de sedimentación. Aún así, la presa de Asuán permanece como una de las mayores victorias de la ingeniería humana y un recordatorio majestuoso de cómo un río milenario se dio el paso a la modernidad. Y ahora crucemos el océano, a la Nevada, Canadá, donde entre las severas extensiones del norte de Quebec brilla en potencia la central hidroeléctrica Robert Bourassa, antes conocida como Grande Segundo. Esta gigantesca presa, parte del célebre proyecto James Bay, es una de las más impresionantes de Norteamérica. Su construcción comenzó en 1974 y concluyó hacia 1981. El proyecto perseguía un objetivo ambicioso: aprovechar la energía de los ríos septentrionales de Quebec y convertirla en base del crecimiento económico de la región. Hoy la central tiene una potencia instalada de 16.000 megavatios e incluye 16 potentes turbinas. Es un auténtico monstruo energético que proporciona luz y calor a millones de canadienses. En la construcción se emplearon 8,5 millones de metros cúbicos de hormigón, lo que permitió crear una estructura de altísima resistencia, capaz de soportar la presión del poderoso flujo del río La Grande. El costo del proyecto ascendió a aproximadamente $13,5 mil millones canadienses, pero estas inversiones se amortizaron plenamente. La central aporta energía estable a hogares, escuelas, hospitales, empresas industriales y minas. La central Robert Bourassa no es simplemente infraestructura, es el corazón del sistema energético de Quebec, símbolo de independencia y de energía limpia. El proyecto fue realizado por iniciativa del gobierno provincial, encabezado por el primer ministro Robert Bourassa, cuyo nombre lleva la central. Este paso grandioso hacia la energía renovable se convirtió para Canadá en ejemplo de cómo unir progreso tecnológico, ecología y orgullo nacional en una única y poderosa encarnación de ingeniería. Ahora nos dirigimos al mismo corazón de África, allí donde el poderoso río Zambeze corta el continente formando frontera entre dos países.
Aquí se encuentra la presa de Kariba, un gigante que unió a Zimbabue y Zambia con un objetivo común: domar el río y transformar su fuerza en energía. La construcción comenzó en 1955 y concluyó en solo 4 años, hacia 1959. La longitud de la presa, casi 600 metros, la altura, de más de 120, y la anchura en la base, de alrededor de 23 metros. Esta estructura de arco es capaz de soportar la colosal presión de las aguas del Zambeze. La potencia de Kariba, 1.620 megavatios, lo que proporciona electricidad a millones de personas y a ambos países a ambos lados de la presa. El proyecto costó $126 millones, una suma colosal para mediados del siglo XX. La financiación se llevó a cabo con apoyo del Banco Mundial, del gobierno británico y de las administraciones de las entonces Rodesia del Norte y del Sur. Pero detrás de este milagro de la ingeniería hubo también tragedia. Durante la construcción, cientos de habitantes locales se vieron obligados a abandonar sus hogares y enormes territorios quedaron bajo el agua. Aún así, la presa trajo desarrollo a las regiones, nuevas carreteras, acceso a la electricidad y crecimiento económico. Hoy, Kariba no es simplemente un nudo hidráulico, sino todo un mundo acuático. Su embalse se convirtió en el lago artificial más grande de África, donde prosperan el turismo, la pesca e incluso los deportes acuáticos. Aquí, en el cruce de 2 países, la naturaleza y el ser humano encontraron un ritmo común, donde agua, fuerza y vida se entrelazan en una sola. Venezuela, un país con paisajes cautivadores, rica cultura y generosa naturaleza. Aquí rugen cascadas, incluido el legendario Salto Ángel, el más alto de la Tierra, y caudalosos ríos llevan sus aguas a través de selvas y sabanas. Pero entre todas las maravillas naturales, destaca una creación de manos humanas: la central hidroeléctrica de Guri, oficialmente llamada de Simón Bolívar. La gigantesca presa se alza sobre el río Caroní y se considera la 4ª del mundo por potencia instalada. Su construcción duró más de 2 décadas, de 1963 a 1986. El objetivo era ambicioso: proporcionar a las ciudades en rápido crecimiento de Venezuela energía estable y convertir el torrente del río en fuente de poderío y prosperidad. Hoy, Guri es capaz de producir más de 10.000 megavatios de electricidad y asegura alrededor de 70% de toda la demanda del país. De hecho, es el corazón del sistema energético de Venezuela, del que se alimentan ciudades, fábricas y millones de hogares. En las entrañas de la presa se oculta una sala de máquinas gigantesca, donde trabajan 20 turbinas generadores. Juntas crean una potencia comparable con la energía de un pequeño estado. Para levantar esta maravilla de hormigón, se requirieron 14 millones de metros cúbicos de hormigón, una cifra que marea. El embalse formado se extendió por una superficie de más de 4.000 kilómetros cuadrados y, aunque muchos lo llaman simplemente una presa, este lugar fascina por su belleza. Los paisajes alrededor quitan el aliento. El agua que refleja el cielo y colinas verdes que se pierden en la distancia. Aquí se pasea en bote, se pesca y llegan turistas de todo el mundo para ver cómo el ser humano logró domesticar uno de los ríos más poderosos de Sudamérica. Avancemos ahora a los Estados Unidos de América. En las extensiones del estado de Washington, en el río Columbia, se alza la legendaria presa Grand Coulee, símbolo de la era de la Gran Depresión y monumento ingenieril a la resistencia humana. Su construcción comenzó en 1933, en el marco de un proyecto federal para el desarrollo de la cuenca del Columbia. El iniciador fue nada menos que Franklin Delano Roosevelt, un presidente que creía que los grandes proyectos de infraestructura podían no solo dar luz y agua, sino también devolver a la gente la fe en el futuro. El objetivo era transformar el oeste del país, dar a los agricultores agua para riego, a la industria, energía y a la gente, trabajo. Y Roosevelt tenía razón. Hoy Grand Coulee, la central hidroeléctrica más grande de Estados Unidos y la 5ª del mundo por potencia. Su potencial, 6.800 megavatios, y la gigantesca sala de máquinas alberga 33 turbinas generadores. En la construcción se utilizaron 12 millones de metros cúbicos de hormigón, tanto que con él podría haberse construido toda una ciudad. Este bloque de hormigón resiste la presión tremenda del río, transformando los torrentes en energía que alimenta a millones de hogares en todo el noroeste de Estados Unidos. Grand Coulee no es simplemente una presa, es una leyenda viva, un recordatorio del tiempo en que América, cansada de la crisis, volvió a levantarse.
La llaman el corazón de piedra del Columbia, y, al mirarla, se comprende. La ingeniería puede ser tan inspiradora como el arte. Ahora volvamos a China, a una tierra donde los ríos cortan montañas y los proyectos de ingeniería a veces compiten con la propia naturaleza. En el suroeste del país, en el río Jinsha, se eleva la presa de Xiluodu, una de las obras hidroeléctricas más potentes en la historia de la humanidad. Este muro de hormigón en arco es un auténtico prodigio técnico. Tiene una altura de más de 285 metros y una longitud de alrededor de 700 metros, y su construcción comenzó en 2003 y concluyó exactamente 10 años después, en 2013. El proyecto se convirtió en parte del programa estatal para crear una cascada de centrales en el río Jinsha. Su objetivo: suministrar energía a millones de habitantes de China y reducir el uso de combustibles fósiles. El costo total de la construcción ascendió a alrededor de 27.000 millones de dólares y la financiación fue provista íntegramente por el gobierno chino. La potencia de la presa asombra la imaginación: 13.800 megavatios, generados por 18 gigantescas turbinas. Es electricidad que alimenta las provincias de Guangxi y Guangdong, la industria y las megaciudades del sur de China. En el levantamiento de la presa se emplearon casi 13 millones de metros cúbicos de hormigón. Sin embargo, detrás de este éxito grandioso hay un alto precio. Fueron inundados enormes territorios, miles de personas reasentadas y los ecosistemas naturales, modificados para siempre. Aún así, Xiluodu se convirtió en símbolo de la nueva era energética de China, de su determinación de avanzar hacia fuentes limpias y de su superioridad técnica. Esta estructura muestra que el progreso es siempre un compromiso, en el que la humanidad busca el equilibrio entre el sueño y las consecuencias. Nos trasladamos al sur de Asia, al gran río Indo, donde en el corazón de Pakistán se alza la presa de Tarbela, una de las estructuras de tierra apisonada más grandes de la Tierra. Con razón se la considera la segunda presa del mundo por potencia instalada, y es una verdadera obra maestra del ingenio. La construcción comenzó en 1968 y duró 8 años. Para 1976, el gigantesco muro estaba listo. Su altura alcanza casi 150 metros y su longitud, 9 kilómetros. Tal visión realmente corta la respiración. El objetivo principal del proyecto: aprovechar la fuerza del Indo para resolver 3 tareas clave: proporcionar electricidad, regular inundaciones y regar vastas tierras agrícolas. Tarbela es capaz de producir 4.800 megavatios, utilizando 14 turbinas, cada una de las cuales entrega de 175 a 487 megavatios. En la construcción del gigantesco complejo, se emplearon 12 millones de metros cúbicos de hormigón, y el costo del proyecto superó los 1.500 millones de dólares. Esta presa se convirtió en el corazón del sistema energético de Pakistán, alimentando su industria, sus granjas y sus ciudades. Gracias a ella, millones de hectáreas de tierra recibieron agua, y el país dio un enorme paso hacia la independencia alimentaria. El proyecto fue financiado por organizaciones internacionales, incluido el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, lo que subraya su importancia no solo para Pakistán, sino para toda la región. Tarbela es un ejemplo de cómo la ingeniería puede cambiar los destinos de pueblos enteros, uniendo la fuerza de la naturaleza y la razón humana. Sin salir de Rusia, elevémonos un poco más al norte, allí donde el invierno dura medio año y la taiga parece interminable. Aquí, en el mismo Yenisei, se alza otro gigante, la central hidroeléctrica de Krasnoyarsk, una de las principales fuentes de energía de Siberia. Su construcción comenzó en 1956 y concluyó en 1972. Este proyecto se convirtió en símbolo de la industrialización soviética y de la fe en el poder del pensamiento ingenieril. La central genera 6.000 megavatios de energía, utilizando 12 turbinas, y en su tiempo se convirtió en un auténtico prodigio técnico. Para su construcción, se requirieron 5,7 millones de metros cúbicos de hormigón, y el costo total ascendió a alrededor de 1.500 millones de dólares, inversiones enormes para aquella época. Esta presa no solo iluminó Siberia, sino que dio vida a nuevas ciudades, fábricas y empresas, convirtiéndose en soporte de la industria regional. Sin embargo, proyectos tan grandiosos siempre tienen su reverso. La construcción de la central de Krasnoyarsk cambió el ecosistema del río. Quedaron bajo el agua enormes extensiones de tierra,
Se desplazaron cauces y desaparecieron algunas especies de peces. Incluso hoy la central requiere control constante y la lucha contra los sedimentos y el envejecimiento del equipo exige inversiones anuales de millones de dólares. Aún así, la central de Krasnoyarsk es un milagro de la ingeniería que ha resistido al tiempo. Sigue asombrando por su escala y potencia, reflejando una época en la que el país soñaba con un futuro grandioso y no temía desafiar a la propia naturaleza. Estas grandiosas presas son la encarnación de la fuerza humana, de la razón y del afán por someter a la naturaleza. Cambiaron ríos, países y los destinos de millones de personas, convirtiéndose en símbolos del progreso y de la grandeza del pensamiento ingenieril. Pero, como el agua misma, recuerdan, cualquier poder exige equilibrio. Y mientras los ríos continúen su curso, el ser humano buscará nuevas formas de dirigir su energía, en nombre del futuro.